No me dejara grabar esta enseñanza, ¿no? Entonces, como estamos hablando en contra de él, no quedó espacio en la cámara. Pero ya le dimos espacio. Muy bien, entonces quedamos de que hay personas que son, fíjese bien cómo dice, que corrompieron, dice Hechos capítulo 14, versículo 2, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, oponían a las personas en contra de quienes, de los que predicaban el evangelio de Jesús. Se han dado cuenta que ya está viendo un tipo de personajes que se están metiendo, judíos, está hablando de judíos, que se están metiendo dentro de la iglesia de Cristo, pero corrompen los ánimos. Entonces, ahorita ya le voy a hablar de qué tipo de personajes. La otra vez le di más o menos una idea general, pero fíjese, para que se dé una idea, si gusta anotarle, si no va a quedar por ahí grabado, cuáles eran estas corrientes que se veían mucho, este tipo de corrientes que se están inmiscuyendo. Para que usted vea más o menos cómo está el asunto de los falsos hermanos. Estos falsos hermanos, había algunas corrientes que se estaban inmiscuyendo, me refiero a corrientes filosóficas de pensamiento, o corrientes teológicas o doctrinales, también se puede llamar, de doctrina o formas de pensamiento. Entonces, había grupos que el apóstol Pablo solamente dijo falsos hermanos, él no mencionó nombres, ¿verdad? Pero de acuerdo a la historia de algunos pensadores por ahí, y de acuerdo a algunas historias bíblicas, y de otros autores como Flavio Josefo, que era, no sé si era romano o algo así, o era judío, pero que dejó escritos también él, mencionó ciertos nombres de personajes. Dice, una de las corrientes que hizo sentir su influencia en esa época del apóstol Pablo en la iglesia primitiva cristiana fueron unos llamados ebionitas. Ebionitas, el nombre viene del hebreo ebión, que significa pobres. Eso significa ebionitas, personajes pobres o personas pobres. Según algunos historiadores, como les he venido diciendo, había 3 grupos de este tipo de personajes, de ebionitas. Entonces, ¿de qué manera se distinguían estos 3 grupos de personas? Dice, había aquellos llamados cristianos judíos, o judaizantes también, cristianos judíos, fíjense, eran cristianos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Estos cristianos judíos, ellos, su doctrina más bien era que demandaban ellos una completa observancia, es decir, que se cumpliera completamente la ley de Moisés por parte de los creyentes. Es decir, venían a Jesús, creían en Jesús, pero ellos querían que guardaran toda la ley mosaica. Este tipo de cristianos judaizantes o judíos llamados, o que venían de la corriente de los ebionitas, demandaban una completa observancia de la ley por parte de los creyentes, aunque este grupo también incluía otros que guardaban la ley estrictamente sin exigir que otros lo hicieran. Es decir, dentro de ese mismo grupo había otros que creían que los que se convertían a Jesús no necesariamente tenían que guardar la ley mosaica, sino que ellos sí lo podían hacer, ¿no? Pero ellos no obligaban a que otros lo hicieran. ¿Sí me explico? No obligaban a que otros lo hicieran. Imagínense esa influencia dentro de la iglesia cristiana. Había otros, los llamados cristianos, los que les dije ahorita eran los judíos, y hay otros que se llamaban los cristianos judaizantes. Ese es el segundo grupo. Primero eran los cristianos judíos y eran los cristianos judaizantes. Ellos consideraban al apóstol Pablo como un apóstata de la ley mosaica. ¿Qué significa apóstata? Apóstata significa alguien que está en contra o que deja de creer en lo que ha creído. Por ejemplo, si usted llega a creer en Jesús y de repente se va con brujos y ya dice, no, pues ya no creo en Jesús, ahora creo
en el poder de las tinieblas, un ejemplo, eso se llama apostasía. Usted ya dejó de creer en algo en lo que creía, eso significa apostasía. Dice, estos cristianos judaizantes consideraban al apóstol Pablo, es decir, no querían al apóstol Pablo, ¿se fija? Ellos afirmaban que era necesario que todos los cristianos fuesen circuncidados y guardasen la ley estrictamente. Se va dando cuenta que estos se enfocan un poquito más a lo que dijo Pablo, en falsos hermanos que obligan a circuncidarse y que los esclavizan, ¿sí o no? Entonces son del grupo llamado los ebionitas, pero del grupo, por decirlo así, cristianos judaizantes. Así que cuando usted le pregunte, oye, ¿quiénes eran esos falsos hermanos? Usted va a decir, son los cristianos judaizantes que venían de una religión llamada ebionitas, que significa que eran pobres, así ellos eran lo que, de esa manera se identificaban. Pero ¿qué cree? Estaban sentados en una silla, a lo mejor junto a los hermanos, si usted hubiera estado en aquella época, a lo mejor hubiera estado sentado junto a usted. ¿Cómo la ve? Pero ahí estaban. Decían hermanos a los demás, ¿cómo la ve? Les decían hermanos, pero estaban en contra de lo que decía el apóstol Pablo. ¿Conoce iglesias actuales que están en contra de las cartas o de las epístolas del apóstol Pablo? Sí, sí las hay. Actualmente las hay, cristianos, cristianos en contra de lo que dijo Pablo. Entonces se da dando cuenta que el mismo espíritu que influenciaba a aquellos en aquella época está actualmente. O sea, no cambia. O sea, los demonios, sí sabe que son espíritus eternos, ¿verdad? En un tiempo estuvieron por allá divagando, en otro tiempo estuvieron influenciando personas, posesionando personas, actualmente están posesionando personas y utilizando personas. Es decir, estos hombres, estos personajes, demonios, llamados demonios o espíritus inmundos, están algunos en el aire, andan en los aires, pero muchos utilizan cuerpos de personas, se meten en cuerpos de personas, espíritus inmundos o demonios. Pero los mismos que utilizaban en aquella época, se dan cuenta que también en esta época, no necesariamente poseyendo personas, pero sí influenciando la mente de cristianos. ¿Está captando? O denominados cristianos. Y de otras religiones también. O sea, no lo digo en un afán de crítica, insisto. Lo digo con la finalidad de que muchos somos, en un momento dado, pudiéramos estar influenciados en alguna idea que tengamos en contra de la palabra, pues. Ya sea por error, ya sea por otros voluntariamente, o por ignorar algo que está en las escrituras. Entonces, este segundo grupo eran cristianos que judaizantes. Estamos bien de hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, ellos no querían al apóstol Pablo. Tan es así, fíjese que en la segunda de Pedro, por ahí vamos a encontrar en Gálatas, ahí mismo en el 2, ahí adelantito, vamos a encontrar una situación, aprovechando que el apóstol Pablo está hablando de esos falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, dice, en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gálatas capítulo 2 versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será salvo. Eso significa. Justificado significa salvo. Entonces,
¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? Dice, estabas bien, Pedro, convivías con los gentiles, Pedro. Pero el apóstol Santiago, o las personas que se reunían en la congregación del apóstol Santiago, como que el apóstol Santiago no se actualizó en lo que es la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como que no se actualizó su iglesia, y ellos siguieron todavía combinando la fe en Cristo Jesús con la ley mosaica. ¿Por qué cree que lo hacía? ¿Porque era malo Santiago? No, por falta de conocimiento lo hacía Santiago. Y las personas que venían de con Santiago querían obligar que guardaran la ley los que estaban acá entre los gentiles, que se congregaban en las iglesias de los griegos, ¿correcto? Porque dice que Tito era griego y fue obligado a circuncidarse por falsos hermanos. Sin embargo, usted está captando ahora y va a encontrar personajes que estuvieron en contra de la doctrina del apóstol Pablo. Siempre se los va a encontrar. Luego dice, los cristianos judaizantes, ellos decían, hay que guardar la ley estrictamente, obligaban a que guardaran la ley y estaban en contra de lo que el apóstol Pablo decía. Estos cristianos judaizantes, fíjense, consideraban a Cristo como una criatura. ¿Está captando eso? ¿Usted conoce a personas actualmente que consideran a Cristo Jesús como una criatura? Sí, ¿verdad? Consideraban a Cristo Jesús como una criatura y además negaban su concepción virginal, imagínense. Negar que Cristo Jesús tuvo una concepción virginal sería como decir que Cristo Jesús vivió y estuvo en pecado en la tierra y tenía un cuerpo de pecado. No podemos decir, porque su concepción sí fue virginal a través del Espíritu Santo, que puso un embrión en la Virgen María, ¿correcto? La gran mujer de fe, dice el apóstol, sí, pues es apóstol, el pastor Arnoldo Gutiérrez dice, mi máximo héroe de la fe viene siendo la Virgen María, dice. ¿Por qué razón? Porque concebir virginalmente en todos los tiempos nunca se había dado, ¿sabía? Nunca se había dado. Concebir virginalmente jamás. Con la única personaje que se dio fue con la Virgen María. Pero después, ¿qué cree? Tuvo más hijos, eso sí es verdad. Bueno, originalmente no, ¿verdad? Originalmente ella concibió del Espíritu Santo. Por eso la concepción virginal es muy importante para entender que Cristo nació sin pecado, que solamente utilizó y puso Dios un embrión dentro del vientre de María. ¿Me explico? Dentro del vientre de María, nada más. O sea, en pocas palabras, lo único que utilizó Dios en María fue su vientre, nada más, ¿correcto? No más, su vientre. Entonces, ellos no creían en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ese tipo de grupos inmiscuidos entre nosotros. No, Jesús fue igual como Dios creó el gatito de mi casa, así creó a Jesús. Imagínense ese tipo de cosas. No creían en la concepción virginal, creían que era una criatura como cualquier otra. Ellos también tenían otro tipo de conceptos, como que ellos consideraban a Jerusalén el centro del mundo religioso. Creían a Jesucristo como el Señor de los ángeles, fíjese, como el Señor de los ángeles, y al Espíritu Santo como un ángel de sexo femenino que acompañaba a Cristo. ¿Le suena algo eso? ¿Dónde lo he escuchado? También en las películas de esa iglesia, pero de la iglesia oriental, regularmente se da en Rusia, allá en Rusia, en los países de allá, no de Occidente, sino de Oriente. En los países de Oriente regularmente creen esto. Pero imagínense estos judíos o cristianos judaizantes que eran ebionitas, o del grupo de los ebionitas, ellos creían que Jesucristo era el Señor de los ángeles, pero también creían que el Espíritu Santo era un ángel de sexo femenino que acompañaba a Cristo nada más, un ángel de sexo femenino. Por acá los norteños de por acá
creyeron ellos que el Espíritu Santo no que era un ángel de sexo femenino, ellos creían nada más que era alguien de sexo femenino, también lo creyeron, fíjese, hace 2000 años, para que me entienda, desde hace un poquito más de 2000 años ya había este tipo de creencias en la época del apóstol Pablo, y actualmente sale nuevamente. ¿Verdad que no nos extraña? No nos debería extrañar, ¿no? Porque ya en ese entonces había grupos ebionitas, cristianos judaizantes, inmiscuidos en la iglesia de Cristo, que creían o tenían ese concepto. Cristo como criatura, Señor de los ángeles, y el Espíritu Santo como un ángel de sexo femenino. Ya estaba. O sea, por eso no nos debe extrañar que si allá andan todos tergiversados algunos falsos hermanos, actualmente usted se va a encontrar, a lo mejor no son falsos hermanos, pero en su ignorancia ellos empezaron a creer otras cosas. Bueno, no tanto su ignorancia, ¿no? Porque si hay, como dicen, conocimiento de causa, porque se les dijo y no entendieron. O sea, sí hay por ahí dolo, pues, para que me entienda, en querer meter una doctrina que no es de Jesús. Si Pablo a estos les llamó falsos hermanos, ¿cómo cree que les dijera ahorita nuestros hermanos maternales? ¿Qué cree que les dijera a ellos que creen en Espíritu Santo, sexo femenino? ¿Qué cree que les dijera Pablo ahorita en este momento? Lo mismo, falsos hermanos. Aunque yo no se los digo, no, digo, se los diría Pablo, más radical que yo. Pablo, eres radical, Pablo. Ya le eché la culpa al apóstol Pablo. Bueno, lo que pasa es que ellos, nacidos de nuevo, pueden llegar en un momento dado, pues digo, no sé, solamente Dios lo sabe. Si realmente adorando si Dios hubiera tolerado en Jeremías 44 que adoraran a la reina del cielo y le hicieran sus tortitas para hacerle sus holocaustos a la reina del cielo, en Jeremías, por ahí 44 creo, si Dios le hubiera sido plácido a Dios, y hubiera dicho, oh, wow, mi pueblo me ama, me adora a mí, pero también amasa y hace sus panecitos y se los lleva para que se lo den a la reina del cielo. Lea Jeremías 44. Vamos a Jeremías 44. Creo que es el 44, ¿no? Por ahí el 45. Ahí va, Jeremías 44. Jeremías 44, versículo 15. Fíjense, ya lo tiene Jeremías, así léalo para que. Jeremías 44, ¿ya? Digo 44, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Jeremías es de los profetas mayores, un poquito antes de Daniel, antes de Lamentaciones, después de Jeremías, Isaías, Jeremías. ¿Listos? En el 44, versículo 15. Entonces dice: todos los que sabían que sus mujeres así habían ofrecido incienso, ¿a quién? A dioses ajenos. Y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, ¿qué estaban haciendo estos personajes judíos? Adorando a dioses ajenos. ¿Estamos de acuerdo que eran dioses ajenos, ¿va? La palabra que nos has hablado, el pueblo se rebeló contra Jeremías, contra el profeta, para que me entienda. Y el pueblo le dijo, Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no iremos de ti. Fíjense lo que le dijeron a Jeremías. Yo no voy a oír lo que tú digas de mí, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo. ¿Se da cuenta? Por ahí muchos dicen que se llama Semiramis, que era una diosa, o más bien una reina de los babilonios, que regularmente aparecía con su hijo en imágenes, o tenía imágenes, estatuas de... Usted busque Semiramis en internet, y va a encontrar imágenes de una mujer con un niño en su brazo. Era una reina de los, creo que era de los babilónicos, y tenía a su hijo, no recuerdo el nombre de él, pero creo que se llama Semiramis. Entonces, esta mujer, estos israelitas judíos,
Dice que ofrecían incienso a la reina del cielo, pero la reina del cielo en aquella época, ¿qué era según Dios o según el profeta Jeremías? Que era un dios ajeno, ¿correcto? A la diosa, ¿cómo dice aquí? A la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. En las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, tuvimos abundancia de pan y tuvimos alegres y no vimos mal alguno. Es decir, estamos adorando a nuestra reina y nos ha ido muy bien. ¿Has escuchado a personas así? Dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Dijeron las mujeres. Es decir, fuimos muy obedientes a nuestros viejos. Imagínense. Entonces, ¿qué significa toda la historia de esto? Que estaban adorando y le llamaban a dioses ajenos y le llamaban la reina del cielo. ¿Sabía cómo le llaman a estos queridos hermanos? Dicen la reina de la creación, así le llaman al espíritu, bueno, a ese espíritu, porque no es el Espíritu Santo. Es un espíritu de sexo femenino, dicen, ella es nuestra reina, nuestra madre, la reina de la creación. Y así va a escuchar también a otras religiones hablando de la reina de la creación. ¿Sí sabía, verdad o no? De la reina del cielo. ¿Se ha escuchado esa frase? Es muy común en otras religiones. Pero estos queridos hermanos también empezaron a adorar a la reina del cielo. Y decían que era, según ellos, el Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien. Más adelante, en el 25, fíjense lo que dice Dios. 25. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo. ¿Quién es el que habló aquí a través del profeta Jeremías? El Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jehová de los ejércitos? En el 25. Vosotros y vuestras mujeres hablaron con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaron, diciendo, cumpliremos efectivamente en nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Él no dice que los iba a consumir, ¿verdad? Serán consumidos, dice. ¿Qué iba a pasar con estos? Y luego fíjense lo que dice más adelante. El 26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitase en tierra de Egipto, aquí que yo he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra. Dice el 27, he aquí yo velo sobre ellos para mal. ¿Qué significa yo velo? ¿Qué cree que significa yo velo? Velo, no, velo significa, velo regularmente, los velos que usaban los judíos regularmente cubrían su rostro. ¿Qué significa? Que no iban a ver la visión, o su visión no iba a ser perfecta, iban a ver a través de un velo. ¿Usted cree que una novia cuando va al altar, y peor allá en los judíos, peor allá en Israel, con los musulmanes, usted imagínese una novia cuando va al altar y ve a través de ese velo, verá perfectamente bien como si no tuviera ese velo intermedio, ¿verdad que no? ¿O qué pasaría con la novia? A ver, nos la vamos a llevar a correr, a darle 3 vueltas a la plaza para que haga ejercicio antes de la boda. ¿Iba a correr el riesgo de que se iba a caer, sí o no? Porque su visión no iba a ser clara. ¿Qué significa que Dios, en el 27, qué significa que aquí yo velo sobre ellos para mal? ¿Qué significa? Simple y sencillamente con las personas que empiezan adorando a otros dioses ajenos, en este caso era la reina del cielo, simple y sencillamente se pone un velo sobre ellos
para que no vean ya la luz del Evangelio de Cristo. Y aunque usted le quiera quitar el velo, ya no puede, porque ellos mismos, automáticamente el diablo, dice en 2 Corintios 4:4, que el diablo dice, mire, vamos a 2 Corintios 4:4. Usted se pregunta, oye, pero muchos de ellos pueden dejar de creer en eso. Muchos de ellos ya no pueden, aunque quieran, no pueden. Le voy a decir por qué. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, con D minúscula, se fija, está ahí. Segunda de Corintios 4, del 1 al 4, vamos a leer. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dijo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a ¿qué dijo Pablo? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando ¿qué? La palabra de... El apóstol Pablo no adulteraba la palabra, ¿está captando? Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, dice Pablo. Y luego dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿qué? De los ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Es decir, según ellos, el evangelio de la gloria de Cristo, para ellos según es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué significa que el Dios de este siglo, con D minúscula, es el Satanás, el diablo? Pues, el Dios de este siglo es el diablo, el Dios creador de los cielos y de la tierra siempre es con D mayúscula, regularmente, siempre. El Dios de este siglo ciega, ¿qué? El entendimiento. ¿Qué significa que le ciega el entendimiento? Los ojos de su entendimiento, para que no puedan ver ni percibir ya lo espiritual. Usted corrige a una persona de ese tipo, ¿y qué cree que pasa? Nunca los va a poder corregir, aunque el color sea, si usted le dice, hermano, este vaso es amarillo. No, es rojo. Es amarillo, hermano, ¿no lo estás viendo? No, es rojo. Es amarillo, hermano. No, yo lo veo rojo. No pueden. Porque Satanás ya cegó el entendimiento, porque decidieron no creer en aquel que era el único Salvador que vino al mundo. Correcto. Ellos ya no creen en el único Salvador, ellos creen en otra cosa para ser salvos. Entonces, es importante entender que ya adoraban a la Reina del Cielo, ¿sí o no? Y segundo, ¿verdad que no fue agradable para Dios eso? Dice, van a caer espada, van a morir, inclusive, o sea, Dios les está diciendo que iban a morir. Yo lamentablemente, y me duele mucho, y no me gustaría ni siquiera pensar siquiera lo que el diablo puede hacer con personas de ese tipo, o sea, ni siquiera pensarlo. Si en aquella época le fue desagradable a Dios, si en aquella época le dijo Dios, van a morir ustedes, no hagan eso, ya no adoren a dioses ajenos, adórenme a mí nada más. Si hacen eso van a morir, van a caer espadas, significa que van a morir de accidentes, de enfermedades. No se imagina la peor cosa que pueden morir las personas que hacen eso. Entonces yo no estoy diciendo que se van a ir al infierno. Lo único que digo es que a Dios no le fue agradable en aquella época. ¿Ahora usted cree que hoy sí sea agradable? Tampoco va a ser agradable hoy. Tampoco va a ser agradable a alguien que hace algo. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero que viene y se inmiscuye en las iglesias de Cristo y tergiversa pervierte la mentalidad de un creyente que ya es creyente en Jesús. Pervierte su mentalidad y empiezan a pervertirse totalmente y se mete Satanás. No se imagina lo astuto que es el diablo. Pero si él es astuto, los hijos de Dios debemos de ser más astutos, porque somos más porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía. O sea, ya no andamos solos, hay alguien que nos guía. Entonces es importante captar eso, que a Dios no les agradó eso, y por obviedad hoy le va a desagradar, Y estos personajes cristianos judaizantes, que son también falsos hermanos, ¿está captando? Pablo dijo, si ustedes creen en que
el Espíritu Santo es un ángel de sexo femenino, son falsos, hermanos, eso lo dijo Pablo. Porque este grupo de personas con las características de Gálatas capítulo 2 eran aquellos que querían esclavizar, eran aquellos que querían regresar a la ley mosaica, y también entre ellos creían ese tipo de doctrinas heréticas o erróneas, no sé cómo se le quiera llamar porque no se escucha tan feo. Erróneas, ¿verdad? Porque digo heréticos, le estoy diciendo herejes. Bueno, eso se lo vamos a dejar al apóstol Pablo en el cielo, que les diga. En el nombre de Jesús declaramos que van a llegar al cielo, por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a desear en ellos, ningún mal deseo para ellos. Y los vamos a bendecir para que la misericordia de Dios esté en ellos y se van al cielo. O sea, que no venga el diablo y mueran espiritualmente, sino que por perdidos se vayan al cielo, ¿verdad? Entonces son esos dos grupos. Ellos tenían algo en común, que todos se adherían o todos querían cumplir la ley mosaica. Eso sí, era algo muy distintivo de ellos. Y querían, exactamente, y unos obligaban a otros, aunque no fueran judíos, obligaban a hacerlo, y coincide con Gálatas capítulo 2, este tipo de personajes cristianos judaizantes. Está muy impresionante, ¿no? Entonces, estos son los personajes falsos, hermanos, ¿está captando? Pero la Biblia no se lo dice esto. ¿Dónde lo va a encontrar? En internet, en historias, en escritos de otros historiadores, judíos, romanos. Usted va a encontrar esta historia, que no viene en la Biblia, sí es cierto, pero viene dentro de la historia de la vida cristiana, para que me entienda. Es muy importante entender esto, ¿no? Y entender que ellos están siendo influenciados. ¿Cómo influenciaban en el apóstol Pablo? ¿Por qué eran un aguijón en su carne? ¿Por qué creen que eran un aguijón en su carne? Porque estos estorbaban, pero en muchos de los casos alborotaban a la gente para que apedrearan a los que predicaban el evangelio, incluyendo el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta que repercutía en su cuerpo, en su carne? Ese aguijón o ángel de luz o mensajero era alguien que llevó un mensaje. Fíjense otra vez, vamos a regresar a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. ¿Cómo vas con el tiempo? Ok. Bueno, concluyo con Hechos 14 y ya continuamos para ver más historias. Lo que quiero dejar es el mensaje principal. Que era el aguijón, era un estorbo, ¿correcto? Porque aguijón significa también estorbo. Algo que lo abofeteara. Abofetear significa estorbar, y el aguijón significa una espina también. Es algo que estorbaba al apóstol Pablo, y que estorbaba ¿qué? Su ministerio, para que no se levantara inmediatamente. Y segundo, que eran personas, era algún aguijón que impactaba en su carne, en su cuerpo, ¿correcto? Hechos 14, versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, ahí van, incluyen los ebionitas, ¿correcto? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Contra quién? Contra los hermanos. Ahora, ¿qué pasó? ¿De qué manera lo corrompieron? Metieron ideas contrarias al evangelio, ¿correcto? Le dijeron, no, ellos no vienen de Dios. Y sigue leyendo. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Fíjense, se veían milagros, se veían extraordinarios en ese tiempo, en esa época, en Iconio. Y luego dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, ¿quiénes? Los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y ¿a qué? A apedrearlos. ¿Qué hicieron con el apóstol Pablo? Lo apedrearon. Habiendo sabido, huyeron ¿a qué? A Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y la otra región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Está captando que los apedrearon. Por eso dice, aguijón en mi carne, dice el apóstol Pablo.
¿Qué significa? Era un estorbo que continuamente, como una espinita, para que me entienda, que me molestaba predicar el evangelio, y luego venían los judíos, perturbaban a los hermanos, a los que habían creído, y venían esos hermanos que ya habían creído, obviamente, ¿cómo se dice? Influenciados por la mentalidad judía, influenciados por un demonio que usaba la mente de los judíos contra los hermanos para apedrearlos. Y créanlo que una vez lo dejaron casi muerto al apóstol Pablo, apedreado, ¿sabía? ¿Sí o no le afectó en su carne? ¿Sí o no le afectó en su cuerpo? Claro, por supuesto. Entonces, ¿está captando ya el aguijón de Pablo qué significa? Muy bien. Para que nadie diga que era una enfermedad y que se tiene que morir de algo. ¿Correcto? Ya vimos que en el Viejo Testamento, por ahí en Números, dice que los moradores de aquella época iban a ser como aguijones en sus ojos, ¿verdad? Eso dijo. Los moradores de aquella época iban a ser como aguijones y como espinas en sus costados. Y eso lo dijo de una manera metafórica o figurativa, es decir, lo dijo de una manera no literal, no real, para que me entienda. No significa que iba a haber algún aguijón o que iban a poner una espina en los ojos de ellos, no. Al contrario, iban a ser tropiezo para ellos. Hasta ahorita vamos muy claro, vamos ya yo creo que a concluir, ya próxima semana vamos a ver todos los casos que hay de persecución contra el apóstol Pablo, todo el daño que le hicieron físico, todo lo que el apóstol Pablo sufrió. Ahora usted se preguntará, hermano, ¿ya ve? Pero el apóstol Pablo sufrió. ¿Qué sufrió el apóstol Pablo? Lo apedrearon, hermano. A lo mejor por ahí va a salir un día un cholo influenciado por el diablo con una daga y me va a tasajear todo. ¿Será de esa manera? No. Fíjese bien lo que le voy a decir. El apóstol Pablo era apedreado por causa del evangelio. Muchas de las cosas que hizo el apóstol Pablo las hizo por sus propias fuerzas, porque el Espíritu Santo no le dijo al apóstol Pablo a través de un profeta, creo que Agabo, no recuerdo el profeta, que le dijo, del hombre de que es ese cinto lo van a encarcelar, lo van a encadenar, no vayas a tal ciudad, le dijo el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo le importó. No, yo por causa del evangelio voy a esa ciudad. Lo encarcelaron, el Espíritu Santo le dijo, ahorita no es el tiempo que vayas, espérate. Entonces, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, y no digo que el apóstol Pablo no sea guiado, pero era terco, ¿me explico? Y lo hacía en su amor por predicar el evangelio, es bueno. Si usted dice, bueno hermano, pero yo me quiero ir a Chiapas donde están matando pastores, me quiero ir de pastor, lo enviamos, hermano. Pero fíjese bien, pero como usted es de palabra de fe, usted tiene la buena palabra de fe que predicó el apóstol Pablo. La diferencia es que el apóstol Pablo tenía la buena palabra de fe, pero tenía errorcitos. Por ejemplo, uno de los errores que el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas de las cosas, no porque el Espíritu Santo le ha dado testimonio que ya se tenía que ir, porque el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, como diciendo, ya me quiero ir. Entonces, lo que sufrió el apóstol Pablo fue persecución. La persecución en esta época difícilmente se la va a encontrar, excepto por ahí en Chiapas, que han matado a algunos pastores, pero, o en China, que los encarcelan y creo que les dan la pena de muerte a los que predican el evangelio, que no están registrados en gobernación, pues. Da cuenta, como nosotros si tuviéramos esta iglesia allá en China, llegaban los chinos, a lo mejor nos dan una sentencia de muerte allá en China. Por allá, no sé si en Pakistán, en Afganistán, en esas donde están los musulmanes muy rígidos, eso, queman iglesias y matan a los creyentes. Ajá. Fue a la Cámara de Diputados de Ajá. Oaxaca, Ok. porque estaban tratando de derogar la ley de la Constitución política, Ajá. en donde dice que todo ser humano es libre de escoger la religión que elija. ¿Qué elija? Estaban tratando de derogar esa ley Ajá. para nada más quedarse una sola religión. O sea que Él fue en contra de esa. o sea que ya ahora en la Constitución política dice que cada quien es libre, como ciudadanos somos libres de escoger el credo, la creencia religiosa que tengamos, ¿no?
pero estaban queriendo derogar, o sea, quitar ese artículo para imponer una sola religión, decir, o te dedicas a esta religión y si predicas otra, o tienes derecho a, puedes ser encarcelado, tantos años de cárcel, etcétera. Es lo que querían hacer, yo creo, aquí en México. Bueno, así está en China, en China así está, creo, pero algunas iglesias con cierta reputación, soltando una lana por allá, ¿no? En la legalidad de sus leyes le dan oportunidad que sí hay iglesia cristiana, pero solamente creo que es una o dos a nivel país China, pero ya cualquier otro que abre así una congregación difícilmente, no les dan, y luego hasta pena de muerte, ya creo que en Pakistán, no sé, en Afganistán, y en esas partes de ahí, lo que es ¿cómo se llama? Donde era el Saddam Hussein, en Irak, esas partes de ahí, donde están muchos los musulmanes, creo que continuamente acaban de matar, creo, un pastor hace como un año, menos de un año, acaban de mandar a la pena de muerte a un pastor, ¿está captando? Pero mire, mientras usted no se vaya a esos lugares, y vive en México, y más en un estado libre, en Guadalajara, y todos los estados son libres aquí, ya ni en Chiapas, lo que pasa es que muchos de los creyentes no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios hasta de eso nos libra. ¿Sabía que de eso nos libra? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, el Señor me ha librado de todas, es decir, no he quedado muerto. De todas me ha librado el Señor, dijo el apóstol Pablo. Eso significa que no vamos a quedar en esas circunstancias. O sea, tenemos la protección divina para ello, pero la protección divina viene a través del conocimiento que usted tiene en la palabra. Si usted dice, me voy a ir a tal lugar y a lo mejor me van a matar en un año, pues se lo van a matar. Pero si usted tiene la palabra de fe donde no va a hacer malas declaraciones, su fe va a estar cimentada en Jesucristo, no le vamos a dar lugar al diablo, pues créalo que nadie lo va a tocar, ni van a voltear a verlo más. ¿Está de acuerdo? Porque tenemos la protección de Dios Altísimo. Así es que nos ponemos de pie, dale gracias a Dios. Damos gracias, Jesús, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu grande amor. Yo te doy gracias, Jesús. Cierra